Diálogo al diputado Leopoldo Moró, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Leopoldo, bienvenido a Crónica al Mediodía. Ana Cecilia, Juan Cruz Sanz y todo el equipo te saludan. ¿Nos escuchás bien? Perfectamente, un gusto en escucharlo. ¿Qué pasa con la oposición y la reforma judicial? ¿De entrada hay un no rotundo? Mira, lo que creo que hay que tener primero en claro es que los sectores que están interesados en que todo siga como está en la justicia, hay que identificarlos con nombre y apellido para saber de qué estamos hablando y por qué la oposición, que en este caso representa Cambiemos, actúa de la manera que actúa. ¿Quiénes se oponen a la reforma judicial en la Argentina? Y no de ahora. La embajada norteamericana, que logró durante estos últimos años crear una red de fiscales y jueces que responden a sus intereses geopolíticos. Los grandes medios de comunicación, que tienen una influencia enorme, no solamente en el fuero federal penal, sino también, sobre todo, en el fuero contencioso administrativo y comercial, civil y comercial. No te olvides que la ley de medios se frenó en el fuero civil y comercial con infinidad de cautelares. Sí. Y los grupos económicos más concentrados. Es decir, un sector de la justicia se ha transformado en un aliado imprescindible para estos grupos. Así como en el pasado los cuarteles eran la trinchera que les servía a estos grupos para apropiarse del poder, en los últimos años la trinchera son los juzgados federales. Cambiemos, como representa esos intereses, se opone. Y se van a oponer siempre a cualquier reforma judicial. Ahora, Leopoldo, te freno ahí. La que intentó Cristina en su momento. Te freno ahí para hacerte una pregunta cortita. Ahora. ¿El oficialismo está dispuesto a negociar? A ver, nosotros estamos dispuestos a debatir en el Congreso. Que es distinto a negociar. Pero por supuesto, cuando vos debatís en el Congreso, estás predispuesto a escuchar las palabras de los demás, los razonamientos de los demás, a eventualmente incorporar... Bueno, pero a ver, Leopoldo, sabemos que los debates... Sí, pero a ver, sabemos que los debates en el Congreso son para los medios, porque siempre la ley está ahí. No, ¿cómo para los medios? No, a ver, el propio bloque oficialista puede tener alguna diferencia con el proyecto que envió el Ejecutivo. Es decir, son temas que se debaten. ¿Por qué? Porque son temas estructurales. No es que estás sancionando una ley para declarar el Día de la Manzana. Estás discutiendo nada más y nada menos que cómo se va a configurar un nuevo Poder Judicial en la Argentina, que es una necesidad que te reclama el 90% de la sociedad argentina. Entonces, por eso mismo es irracional lo que hace la oposición, que arrancó cuando todavía ni se había publicado el anuncio de la reforma diciendo que se oponía. Moró, entre los varios cuestionamientos que está haciendo la oposición, uno de ellos es este consejo asesor que hoy se reúne por primera vez, en el cual está el abogado de Cristina Kirchner, que va a participar y va a hablar no de la reforma, sino de futuras modificaciones a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión le merece a esto del consejo asesor y de futuros cambios en la Corte y en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo? Mira, te reitero, los que quieren impedir la reforma judicial, no esta, la anterior de Cristina también, que la voltearon con resoluciones y cautelares de la justicia, o cualquier otra en el futuro, siempre le van a encontrar la quinta pata al gato o el pelo en la leche. Vos fijate que el gobierno de Macri había formado una comisión asesora de Justicia 2020, así se denominaba, y por ejemplo estaba Gil Lavedra, que representaba a la AFIP en el intento de vaciar y de quebrar el grupo Indalo para quedarse sobre todo con los medios de comunicación. Yo siempre digo que si Cristóbal López no se hubiera metido en el tema de los medios de comunicación, ni se hubieran ocupado de él. Lo que pasa que Macri necesitaba unanimidad de voces y el Clarín siempre se pone muy molesto con la competencia. Entonces, digo, y Gil Lavedra era abogado de la AFIP, del gobierno de Macri, estaba en la comisión asesora. Además, todos los que integran una comisión asesora en materia de reforma judicial
en general son abogados de alguien. El presidente de la Corte Suprema, el señor Rosekrans, ha sido durante años abogado del Grupo de Clarín y del Grupo Techín, y sin embargo es el presidente de la Corte. En ese punto, para los que están mirando y están distantes de toda esta discusión, ¿cómo interpreta usted que cualquier atisbo de reforma judicial es mala, inclusive en aquellos que desde su cargo político o oposición piden solucionar todo, por ejemplo, la delincuencia juvenil con penas más duras? Pero no quieren reforma, solamente quieren penas más duras. ¿Cómo le explicamos esto a la gente común? Porque para esa gente, para esos dirigentes políticos que, te reitero, representan intereses económicos y no a la sociedad, la justicia tiene que ser para ellos la herramienta que les permita imponerse cuando la voluntad popular va en un sentido diferente. Así como antes esos grupos de poder propiciaban golpes de Estado y se refugiaban en los cuarteles, ahora se refugian en los tribunales. Entonces hacen política desde los tribunales, les importa un comino la seguridad de la gente, la usan cuando hay una pequeña ola de actividad delincuencial, lo usan para golpear al gobierno de turno, pero les importa un comino. Ellos lo que quieren son jueces adictos que defiendan los intereses comerciales, los intereses financieros y los intereses políticos ideológicos de esos grupos a los que ellos pertenecen. Sí, Moró, a ver, ¿usted cree o está convencido que la reforma judicial le va a mejorar la calidad de vida a la gente? A ver, primero yo creo que la democracia es el único sistema que se perfecciona a sí mismo. No conozco otro que se perfecciona a sí mismo. Por lo tanto, creo que en un debate democrático hay muchas cosas que se pueden mejorar. Así como nosotros, por ejemplo, ahora estamos demostrando que podemos terminar con el espionaje ilegal, que podemos terminar con la persecución que hubo durante años contra políticos, periodistas, figuras eclesiásticas, etcétera. Creo que en el caso judicial, efectivamente, podemos desembocar en un poder judicial que, además de dejarse de perseguir a los demás, se dedica a perseguir lo que hay que perseguir. En el caso del fuero penal a la delincuencia y en el caso de los otros fueros, bueno, a dictar justicia como corresponde. Por supuesto que creo que se puede lograr. Sí. Ahora, no va a ser de la noche a la mañana, necesitamos una reforma profunda, por eso hay que poner este tema en la agenda y debatirlo con mucha franqueza. Por eso te digo, incluso entre nosotros mismos puede haber distintos puntos de vista. Por ejemplo, el presidente ha dicho, el presidente ha dicho que él no está de acuerdo con una ampliación de la Corte. Yo sí estoy de acuerdo con una ampliación de la Corte. Y formo parte del mismo frente electoral del presidente. Moró, muy cortito. Este cambio va a requerir también una financiación especial y quería saber cuál es el presupuesto y de dónde va a salir esa plata. A ver, la Argentina va a tener recursos durante los próximos 5 años para poder llevar adelante cambios estructurales, no solamente en la justicia, sino en muchos otros aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque ha logrado sacarse de encima durante un largo periodo la mochila de la deuda externa. Para que tenés nada más que una idea de los recursos que vamos a ahorrar. En los próximos 5 años teníamos que pagar, como había dejado Macri, el calendario de pagos de acá al 2025, 63.000 millones de dólares. Escucha bien, 63.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto vamos a pagar con esta negociación de la deuda externa que hicieron Alberto y Cristina? 6.000. El 10%. Sí. Quiere decir que la Argentina está frente a una gran oportunidad de hacer reformas estructurales y poder financiarlas. Y precisamente para eso hay que utilizar esos recursos, para financiar las reformas estructurales, poner en marcha el mercado interno, darle inyección de recursos a la producción y al trabajo. Y bueno, hay que encarar, toda reforma requiere recursos. Queda más que claro. Le pido por favor que el cuadro de atrás no lo saque porque la reforma va a ser larga, así que lo vamos a llamar varias veces, así que el cuadro lo va a necesitar de fondo. Así que déjelo ahí. Vamos a ir cambiando el escenario, si no la gente se va a aburrir. Tengo la sensación que la reforma va a venir para larga la discusión. Diputado Leopoldo Morón, muchas gracias. Gracias.